Hay casos que cuesta demasiado creer cuando suenan inverosímiles. En adultos porque siempre achacamos al narrador la búsqueda de fama y fortuna, y en el caso de los niños, a meras fantasías de la edad. Pero el caso que te relataré el día de hoy no tiene ni siquiera una clasificación fija, solo misteriosa. Te hablo del caso de Sam, el payaso de Sundown. Esta es la crónica de uno de los encuentros más extraños y perturbadores y difíciles de clasificar en la historia de la ufología y lo paranormal. Así que ve por tu gorrito de aluminio y comencemos. Esta historia no ocurrió en un bosque oscuro ni en una base militar secreta, sino a plena luz del día en una zona costera de la isla de Wight, Inglaterra. Era la tarde del 15 de mayo de 1973, cerca del aeropuerto de Sundown, en un área conocida como Lake Common. Dos niños, una niña de 7 años identificada solo como Faye y su amigo de la misma edad, paseaban cerca de un campo de golf. El día era tranquilo, típico de la primavera británica, hasta que un sonido extraño rompió la calma, un lamento agudo similar a una sirena de una ambulancia o un silbato metálico, que parecía provenir del pantano cercano. Los niños, movidos por la curiosidad infantil, cruzaron un puente peatonal hacia una zona de marismas. Allí vieron emerger una figura que desafiaba cualquier lógica biológica o cultural. Los niños describieron a un ser aproximadamente de 2 metros de altura. No tenía cuello, su cabeza estaba hundida directamente entre los hombros, llevaba un sombrero amarillo de ala ancha y una túnica de colores brillantes que recordaba el traje de un payaso de circo, pero con una textura rígida, casi metálica. Sin embargo, lo que más aterrorizó a los pequeños fueron sus rasgos faciales. La piel era de un color blanco pálido, casi como el yeso. Los ojos, 2 triángulos amarillentos, carentes de pupilas o de párpados. La nariz, un bulto marrón y chato. Los labios, azules e inmóviles, que no se movían ni siquiera cuando la criatura hablaba. El ser tenía solo 3 dedos gruesos en cada mano y calzaba unas botas blancas de suela exageradamente alta. En este primer contacto, Sam no estaba solo esperando, estaba ocupado. Los niños lo observaron a la distancia mientras el ser manipulaba un objeto que describieron claramente como un libro. La entidad parecía estar estudiando algo, pasando las páginas con sus toscos dedos de 3 falanges. Al notar la presencia de los niños, el ser no se asustó, pero su reacción fue extraña. Comenzó a emitir el sonido de la sirena con más fuerza. Asustados por la apariencia grotesca del ser, los niños dieron media vuelta y huyeron hacia el campo de golf. Pensaron que lo habían dejado atrás, pero Sam tenía otros planes. El ser comenzó a perseguirlos de manera extraña, manteniéndose a una distancia constante. Cada vez que los niños se detenían, él se detenía. Fue en ese momento cuando la curiosidad venció al miedo. Los niños dejaron de correr y el ser aprovechó para acercarse. Fue entonces cuando la comunicación empezó. Un detalle que a muchos confunde es el misterio del micrófono y la voz de Sam, ya que Faye y su amigo relataron que fue el uso constante de un objeto que Sam sostenía con sus toscos 3 dedos. Se trataba de un dispositivo que los niños identificaron inmediatamente como un micrófono, pero con una apariencia rústica y primitiva. Era una pieza de madera negra, tallada de forma tosca que terminaba en una protuberancia redondeada. Lo que hace que este detalle sea clave es la función comunicativa del objeto. Sam no hablaba de forma natural. Cada vez que quería emitir un mensaje, acercaba el micrófono de madera a la hendidura inmóvil entre sus labios azules. Solo entonces escuchaba su voz, que no parecía salir de su garganta, sino que era proyectada con un tono metálico, chirriante y carente de inflexiones humanas.
Además del habla, el micrófono parecía emitir ese sonido de sirena que atrajo a los niños. Faye recordó que Sam manipulaba el objeto con cierta torpeza y en un momento lo golpeó accidentalmente con su propio pecho, produciendo un sonido hueco, clunk, que confirmó que debajo de esa túnica de payaso había una estructura sólida y rígida. A diferencia de otros encuentros cercanos donde la entidad es agresiva o huye, este ser, que se identificó a sí mismo como Sam de todos los colores, comenzó a interactuar con los niños. Cuando Faye le preguntó si era un hombre, él respondió con una voz distorsionada a través del micrófono: no. Sam se comportaba de manera errática. En un momento dado se quitó el sombrero amarillo para revelar que tenía una melena de pelo castaño escaso y una especie de antena que salía de su cráneo. Lo más extraño fue su dieta. Los niños afirmaron que Sam sacó una valla, la llevó a la hendidura de su cara que servía como boca y la valla simplemente se desvaneció antes de siquiera tocarlo. Sam les contó que no tenía nombre propio, que era el único de su clase en ese lugar y que tenía miedo a los humanos, a quienes consideraba peligrosos. También mencionó que vivía en una especie de campamento oculto cerca de allí. Cuando los niños le preguntaron de dónde venía, Sam no señaló al cielo, sino que dio a entender que venía de un lugar debajo o detrás de la realidad cotidiana. Aquí viene el enigma del refugio de Sam, la choza que no debería estar allí. Mientras conversaban, Sam les mostró su hogar. A unos pocos metros, en una zona del pantano que normalmente estaba vacía, apareció una estructura que los niños describieron como una choza metálica de 2 pisos. Estaba hecha de láminas de metal verdoso mal ensambladas, similar a los refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, con una puerta pequeña y sin ventanas visibles. Faye relató que cuando pudo ver el interior, no vio tecnología espacial, sino algo mucho más extraño por lo mundano que resultaba. El suelo y las paredes estaban cubiertos de lo que parecía ser papel tapiz con patrones florales y muebles sencillos, como una sala de estar humana mal imitada. La estructura parecía flotar o estar superpuesta sobre la realidad, ya que un edificio de ese tamaño habría dejado marcas profundas en el fango, pero no había rastro alguno de la presión en el suelo. Al final del encuentro y la desaparición, después de unos 45 minutos de charla, Sam se despidió, caminó de manera rígida hacia la choza, entró y cerró la puerta de metal tras de sí. Los niños corrieron a buscar a adultos. Cuando regresaron apenas unos minutos después, acompañados de un familiar, el escenario era invisible. La choza de 2 pisos y Sam se habían esfumado. No había rastro de metal, ni marcas en el lodo, ni pasto aplastado. Era como si la estructura y la entidad hubieran sido una proyección que se apagó en el momento en que se perdió el contacto visual. Pareciera que todo termina aquí. Sin embargo, esta es la pieza que termina de armar el rompecabezas de Sundown. No se trata solo de una fantasía de 2 niños, se trata de una familia marcada por lo inexplicable. El testimonio de Faye no fue descartado por su padre, un hombre llamado Sr. Caswell, precisamente porque él mismo ya había sido testigo de que las leyes de la realidad en esa zona de la isla White eran, por decirlo menos, frágiles. El Sr. Caswell, padre de Faye, no era un hombre propenso a las fantasías. Sin embargo, su escepticismo se había fracturado mucho antes de aquel 15 de mayo. El Sr. Caswell confesó tiempo después a investigadores de Bufora que él mismo había tenido encuentros previos con lo paranormal en las cercanías de Sundown. Su primer avistamiento fue conocido como las entidades en la bruma. El padre relató haber visto figuras que no parecían humanas caminando por los bordes de los acantilados y cerca del aeropuerto. Estas figuras poseían una cualidad translúcida. Se movían con velocidad que desafiaba la vista humana, desapareciendo en el aire antes de que pudiera acercarse. Posteriormente presenció más tarde luces y fenómenos electromagnéticos. Caswell reportó avistamientos de esferas de luz que realizaban maniobras inteligentes sobre la zona de Lake Common. Estos eventos solían ir acompañados de extraña estática en el ambiente,
y una sensación de pesadez en el aire, la misma que Faye describiría años después durante su encuentro. Para el señor Caswell, el área de Sundown no era solo tierra y pantano, era el lugar donde el velo de la realidad estaba desgarrado. Por ello, cuando su hija regresó aterrorizada, él sabía que no estaba mintiendo. El caso de Sundown es un dolor de cabeza para los investigadores, porque no encaja en el molde típico de alienígenas grises, y aquí es donde las teorías se dividen. El mimetismo fallido. Se cree que Sam era una entidad interdimensional intentando parecer humano. Usó un traje de payaso y un libro y un micrófono porque eran conceptos de comunicación que él creía efectivos, pero su ejecución fue grotesca y errónea. La otra es la de la sonda biomecánica. La antena en su cabeza y la voz proyectada sugieren que Sam no era un ser vivo, sino un robot enviado para recolectar muestras, las bayas por ejemplo, y estudiar la reacción de los locales. La teoría realista y la escéptica. Aquí viene cuando muchos sugieren la alucinación colectiva infantil. Sin embargo, los niños fueron interrogados por separado y los investigadores de la British UFO Research Association, Bufora, y sus testimonios coincidieron en detalles técnicos asombrosos, como el movimiento de autómata y el micrófono de madera. Aquí sigue después la teoría paranormal interdimensional. Algunos investigadores sugieren que Sam era una entidad ultraterrestre, no una alienígena de otro planeta, sino de un ambiente de una dimensión paralela que sangró hacia nuestra realidad. Su apariencia de payaso podría haber sido un intento torpe y fallido por parecer amigable, basándose en conceptos mal interpretados de nuestra cultura. La otra hipótesis es la del avatar. Existe la idea de que Sam era un sistema de exploración biomecánico enviado por una inteligencia desconocida o de otro país. Su comportamiento errático, su comunicación mediante un dispositivo y su fisionomía imposible sugieren que no era un ser biológico natural, sino un avatar diseñado para recolectar muestras sin ser detectado como una amenaza real. Sam, el payaso de Sundown, nunca volvió a ser visto, dejando atrás una de las historias más surrealistas del folclore británico, donde el miedo no provino de la oscuridad, sino de un payaso metálico que solo quería comer bayas y hablar con los niños a través de un micrófono de madera bajo el sol de la tarde. Un relato bastante extraño, dado que las declaraciones de Faye y su amigo coincidían por separado en el más mínimo detalle. Agregando lo del testimonio del padre de Faye, fue lo que provocó que este caso se encasillara en un tema de ufología más que de espiritismo, y para las teorías que apuntan a una broma, al menos para detalles como la choza sumergible de Sam, suenan como algo complicado de montar en un sitio así, tan solo para jugarle una broma a unos niños locales. Este es uno de los casos más enigmáticos que hemos tocado en el canal. Y como ya sabes, si te gustó este video, me ayudarías mucho dando like y suscribiéndote para más contenido como este. Yo espero que nunca te encuentres con Sam, o tal vez con Pennywise, porque este encuentro del payaso, y repito, dicen payaso porque era la figura más comprensible a asociar con este ser. Así que espero que nunca te llegues a encontrar con un ser similar. Y si sí, mándamelo aquí. Ya sabes que en la descripción del canal está mi correo por si quieres enviar alguna anécdota también que quieras que yo relate. Pero bueno, como tú ya sabes, yo soy Erida Lubel. Nos vemos en el siguiente video. Que pases un excelente día, tarde o noche. Tal vez sea mejor que te dejes puesto ese gorro de aluminio. No vaya a ser. Nos vemos pronto. Bye.